El mundo del narcotráfico internacional está lleno de fantasmas, hombres que operan en las sombras y cuyos nombres se susurran en voz baja. Xi Dongchang, conocido como Germano Wang, fue uno de esos fantasmas, un arquitecto de muerte que construyó un imperio sobre el fentanilo. Su historia es un thriller geopolítico que conecta laboratorios chinos, cárteles mexicanos y la presión de Estados Unidos. Hermano Wang era el eslabón crucial en la cadena de suministro de fentanilo que inundó Estados Unidos, trabajando con el cártel de Sinaloa y el CJNG. Cuando lo capturaron en Ciudad de México en 2024, parecía una victoria monumental. Pero la celebración fue breve. Wang desapareció de su arresto domiciliario, desatando una cacería internacional. Su fuga fue una vergüenza para el gobierno mexicano y un símbolo de la corrupción y debilidad sistémica. La desaparición de Wang reavivó la presión de Washington y expuso la compleja red del crimen organizado moderno. Su caso obligó a viejos adversarios a cooperar, mostrando que ningún país puede enfrentar solo el reto del narcotráfico global. La persecución de Germano Wang se convirtió en una novela de espías real, con identidades falsas y alianzas inesperadas. Su historia revela cómo un solo individuo puede conectar continentes y desafiar a gobiernos enteros. El fantasma tenía que ser acorralado por un frente unido. ¿Quién era Xi Dongchang? Era la nueva cara del narcotráfico, un corredor químico, no un narco tradicional. Como ciudadano chino, vio la oportunidad en la demanda de opioides sintéticos y se convirtió en el principal proveedor de precursores para los cárteles mexicanos. Su red global movía toneladas de químicos y millones de dólares, conectando fábricas asiáticas con laboratorios mexicanos. Usaban lenguaje cifrado y complejas rutas financieras para ocultar sus operaciones. Hermano Wang era el puente indispensable entre Asia y América, gestionando la cadena de suministro del fentanilo. Su arresto era clave para la DEA. Cortar a Wang significaba asfixiar la red desde la fuente. No era ostentoso. Era un genio logístico que operaba desde las sombras. Su modus operandi corporativo y sin rostro representaba la evolución del narcotráfico. La DEA sabía que incautar drogas no bastaba. Había que desmantelar la red y capturar al arquitecto. Hermano Wang era el motor silencioso de una industria multimillonaria de muerte. Su caída era esencial para interrumpir el flujo de veneno. En octubre de 2024, las autoridades mexicanas detuvieron a Xi Dongchang en Ciudad de México, celebrando una victoria histórica. Pero en vez de prisión, un juez le concedió arresto domiciliario, bajo custodia militar. Washington reaccionó con alarma. Un hombre acusado de alimentar la crisis del fentanilo estaba tras la puerta de una casa, no tras rejas. Lo inevitable ocurrió. En julio de 2025, Germano Wang desapareció sin dejar rastro. La fuga fue un desastre político para México y alimentó la desconfianza de Estados Unidos. El caso expuso la vulnerabilidad del sistema judicial mexicano ante el crimen organizado. La controversia creció. ¿Cómo pudo uno de los hombres más buscados del mundo escapar tan fácilmente? La presión internacional aumentó y la cacería se volvió una prioridad diplomática. México debía demostrar que era un socio confiable. La búsqueda de Wang se transformó en una misión urgente para reparar el daño y restaurar la credibilidad. El fantasma había vuelto a las sombras y la persecución apenas comenzaba. La cacería internacional se intensificó. Libre en México, Xi Dongchang huyó primero a Cuba y luego intentó llegar a Rusia usando documentos falsos. Su apuesta, que Rusia, enemiga de Estados Unidos, le ofrecería refugio. Pero al llegar a Moscú, sus papeles no pasaron y fue detenido como un delincuente común. Rusia no quiso el problema y lo deportó rápidamente de regreso a Cuba. Su plan había fracasado. Ahora estaba atrapado en una isla sin aliados. La red internacional que lo protegía se desmoronaba. El fantasma estaba acorralado y su destino ya no dependía de él. Con Wang de regreso en Cuba, Estados Unidos, México y Cuba enfrentaron un dilema común. Ningún país quería cargar con el fugitivo más buscado del hemisferio. Comenzó una negociación diplomática silenciosa, superando décadas de desconfianza. La urgencia de la crisis del fentanilo forzó una cooperación inédita.
El 31 de julio de 2025, Cuba arrestó a Xi Dongchang tras un acuerdo discreto. México y Estados Unidos celebraron el éxito diplomático y prepararon su extradición. El 24 de octubre, Wang fue enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. La persecución terminó gracias a una alianza improbable. El fantasma que desafió fronteras fue capturado por la cooperación internacional. La red finalmente se cerró. La captura de Xi Dongchang es un golpe clave a la cadena global del fentanilo. Su arresto interrumpe el flujo de precursores químicos a los cárteles y crea caos logístico en sus operaciones. La inteligencia obtenida de Wang puede revelar contactos, rutas y estructuras de la red criminal. Cada dato puede abrir nuevas investigaciones y desmantelar células del narcotráfico. Aunque la crisis del fentanilo no termina con un solo arresto, la caída de Wang envía un mensaje claro. Nadie está fuera del alcance de la justicia, por sofisticado que sea su método. La cooperación internacional es la clave para enfrentar amenazas globales. La guerra contra el fentanilo continúa, pero esta batalla fue ganada. La caída de Wang demuestra que la impunidad no es inevitable. El fantasma fue finalmente desenmascarado. La saga de Xi Dongchang es una lección para el siglo XXI. El crimen organizado es global y requiere respuestas globales. Su fuga fue un fracaso nacional. Su captura, un triunfo multinacional. Estados Unidos, México y Cuba dejaron de lado diferencias históricas para enfrentar una amenaza común. El caso de Wang muestra que la cooperación pragmática puede superar viejos agravios. El enemigo común del fentanilo unió a rivales y demostró que ninguna red criminal es invulnerable. El futuro exige estructuras permanentes de colaboración internacional. La historia de Wang es advertencia e inspiración. Solo juntos podemos enfrentar el crimen global. La Casa del Fantasma prueba que las alianzas, no los muros, son nuestra mejor arma. La lucha contra el narcotráfico es un desafío compartido, y la cooperación es la clave para vencerlo.